El mensaje para esta mañana tiene por título Compromiso para el crecimiento. Está basado en varios pasajes del libro de Nehemías, pero su lectura base que hicimos hace un rato atrás está en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10. Hace 12 años atrás, en las sesiones del presbiterio de invierno, en la iglesia Ebenezer de los Andes, el presidente del presbiterio dijo: "La himna está muriendo". Estas palabras impactaron fuertemente a los pastores y delegados que estábamos presentes, y ante nuestros rostros de incredulidad y sorpresa, agregó que estaba muriendo porque no había crecimiento, y al contrario de ello, había un fuerte y notable decrecimiento. Nos hacemos entonces la pregunta lógica: ¿por qué no crece la iglesia? Y es una pregunta que nos produce preocupación, que puede ser mucha, que puede ser regular y que para otros puede ser muy poca. ¿Qué puede responder usted, mi hermano y hermana, a esta situación que, si la analizamos, tiene mucho de verdad? Podemos argumentar muchas razones por el poco o escaso crecimiento como congregación e individualmente. Y cada uno de nosotros, pastor, ancianos, diáconos y miembros de la iglesia, tendremos que responder ante el Señor por esta situación. Hermanos y hermanas, ¿podemos permanecer indiferentes a esta situación? ¿Podemos encogernos de hombros y decir: a mí no me corresponde? Lo bueno y necesario es que nos hagamos una pregunta que nos pueda llevar a rectificar lo obrado hasta hoy por todos nosotros. Pero es bueno entonces preguntarnos: ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan poco crecimiento? Para comprender mejor este mensaje, vamos a recordar un poco la historia del pueblo de Judá. En el año 587 a.C., Judá fue al cautiverio en Babilonia. En el 536 a.C., 50.000 judíos regresan a Jerusalén dirigidos por Zorobabel. Se inicia de esta manera la reconstrucción del templo, que queda terminado en el año 516 a.C. En el año 478, Esther es hecha reina de Persia y salva a los judíos de la matanza por obra del perverso Amán. En el 457 a.C., Esdras viaja de Babilonia a Jerusalén y se restablece con esto el culto a Jehová, siendo que Esdras era un sacerdote. En el año 444 a.C., Nehemías reconstruye con el pueblo los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Nos trasladaremos en nuestra mente al tiempo señalado, en el año 444 a.C., cuando Nehemías volvió a Jerusalén y comprobó la desolación que había y que era el motivo de su tristeza, cuando el rey Artajerjes de Persia mostró una gran preocupación por el estado en que se encontraba su súbdito. Tratemos de identificarnos con cada personaje o situación que nos presenta el libro de Nehemías en la gran obra de reedificación de los muros de Jerusalén. En primer lugar, veamos la necesidad de tener ánimo. En el capítulo 4, versículo 6, leemos: "Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar". ¿Qué produjo el ánimo en el pueblo? En el capítulo 3:1 adelante se informa cómo las familias emprendieron la obra con gran entusiasmo. Todos trabajaron, todos querían hacer su parte, todos querían construir lo que les correspondía. Había interés,
entusiasmo, deseos de hacer las cosas, familias completas, personas de importancia, gente sencilla, todos juntos hicieron la obra. Cuando el pueblo, al mando de Nehemías, comenzó a trabajar en la reconstrucción, los enemigos de Israel, los samaritanos, los árabes y otros pueblos fueron a ver cómo estaban trabajando y empezaron a burlarse de ellos, a hablar con desprecio por lo que estaban haciendo. A pesar de que hubo algunos que no quisieron hacer su parte, y en el versículo 5b aparece como el único lunar en la gran obra de reconstrucción, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Por qué no habrán trabajado? Me imagino varios disculpándose. No, que lo haga otro. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sirvo para este tipo de cosas. En fin, cosas por el estilo. ¿Con quién nos identificamos aquí? ¿Con los muchos o con los pocos? ¿Con los que hicieron la obra poniendo todo su entusiasmo y deseos de crecimiento? ¿O con aquellos que se retrajeron y no dieron su colaboración que era tan necesaria? Igual cosa ocurre en la iglesia. Hay algunos que tienen interés y entusiasmo en hacer la obra, pero hay otros que duermen y descansan y no prestan su colaboración al servicio de evangelizar y otras actividades propias del cuerpo de Cristo. De esto entonces nosotros dependemos que la iglesia, palabra y vida, necesita tener ánimo para el crecimiento. En segundo lugar, en el capítulo 4, versículo 10, encontramos que Nehemías experimentó mucha oposición al crecimiento. Dice este versículo: y dijo Judá, indudablemente uno de los componentes del pueblo, ¿no? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Los enemigos se burlaban del trabajo de los hebreos. Sanbalat, el enemigo del pueblo de Dios, le dijo a sus hermanos: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Les van a permitir hacer esa obra? Otro de los enemigos, Tobías amonita, se burlaba de ellos y decía que lo que los judíos edificaban, aún una débil zorra podría derribar ese muro de piedras. Esas burlas tienen mucha semejanza con las del mundo cuando la iglesia está en actividad predicando la palabra del Señor. Pero Nehemías respondió con oraciones a las burlas y siguió adelante en la obra. Dice el versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Y esos enemigos, cuando las burlas no les valieron, y al presenciar que los muros seguían siendo levantados, recurrieron a la violencia y a las fuerzas de las armas, dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Aquí surgen las palabras de desaliento de Judá, que repito era uno del pueblo, y que muchas veces se escuchan en algunos hermanos a la hora de realizar las tareas de evangelización u otros servicios en la iglesia. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Esas eran las artimañas de Satanás, que acicateaba a los enemigos. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Las fuerzas se han debilitado, dijo Judá. Produjeron desánimo, cansancio, desinterés. Estas palabras presentan al pueblo cansado
y que tienen muchas dificultades para incluso sacar los escombros, porque dice, el escombro es mucho. Se mira la obra, el trabajo que hay por delante, y muchas veces algunos se desaniman y echan pie atrás en la obra y piensan que lo más sensato es suspender la obra y llegar a decir no podemos edificar el muro. Equivale a decir nunca vamos a terminar. Yo no sirvo para esto. ¿Qué saco con mover una piedra si hay tantas más? Justamente eso es lo que busca el enemigo. Muchas veces estas preguntas recurrentes, cuando no queremos servir en la obra y no nos interesa hacer nuestra parte en la evangelización y la edificación de la iglesia. Las palabras de Judá representan el desaliento de algunos que pertenecen al pueblo de Dios, pero no tienen ánimo ni deseo de trabajar en la obra. Y esto la mayoría de las veces es injustificado. La conclusión: no podemos edificar. Entonces me quedo sentado, asisto al culto, canto, escucho y hasta el próximo domingo, tal vez, si es que no tengo algún problema. Las palabras de Judá representan el desaliento de muchos, la mayoría de las veces sin razón. En el caso de los judíos, la obra no iba a quedar sin oposición. Y aquí vemos la resistencia que halló Nehemías y el método que usó para llevar la obra adelante. A pesar de todas las dificultades, a pesar de que las amenazas de los enemigos de Israel eran muy fuertes, ya que decían, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Sin embargo, Nehemías e Israel no estaban vencidos ni acobardados. Para defenderse, Nehemías nuevamente oró, como dice el versículo 9, y puso guardias. Lo explica el versículo 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, y les animó a luchar. Después alentó al pueblo y les dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 14. Con lo cual fracasó el plan de los enemigos. Dice el versículo 15. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Y así, hermanos y hermanas, prosiguieron con el trabajo, con toda la precaución necesaria para prevenirse de cualquier ataque por sorpresa. Entonces, Nehemías dividió el pueblo en turnos. Mientras unos trabajaban, los otros vigilaban. Y cada uno de ellos, dice la Escritura, que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, es decir, cerca de ellos para tomarla en cualquier momento. Así estaban preparados para cualquier ataque por sorpresa. Esto se relata en los versículos 16 al 23. Estas palabras nos hacen recordar, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Y que la debemos tener siempre a nuestro alcance, tanto en nuestras labores diarias como en nuestros conflictos con Satanás, el enemigo. Es importante señalar la fe tan profunda de Nehemías, de sus ayudantes y del pueblo. De esta forma, su líder exclamó en el versículo 20, en el lugar en donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí
allí a nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. ¡Qué fe! ¡Qué confianza! ¡Qué decisión de Nehemías! Nuestro Dios peleará por nosotros. Si había algún ataque por sorpresa de parte de los enemigos, se dispuso que hubiera guardias preparados para tocar la trompeta y dar aviso al pueblo. De esta manera, todos se juntaban en el lugar señalado para la defensa de la obra. Cuando trabajaban, estaban separados, pero si tenían que defenderse de un ataque, todos formaban un solo bloque. Así también deberíamos hacer los obreros del Señor en la edificación de la iglesia, listos a unirnos en nuestros conflictos, pruebas y luchas contra Satanás, el común enemigo. Entonces, hermanos y hermanas, la iglesia, palabra y vida, necesita ponerse manos a la obra. Y en tercer lugar, vemos la fidelidad a toda prueba frente a nuestro compromiso. En el capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Ocurrió que al ver los enemigos del pueblo, que el pueblo estaba unido, que no había cómo separarlo, que no había cómo desanimarlo, dijeron: acabemos con su líder y con esto el pueblo se va a desanimar. Entonces lo empezaron a invitar a reunirse en distintos lugares y les contesta en esta forma Nehemías, diciéndoles lo que acabamos de leer: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Obviamente la invitación que ellos hacían era una argucia que estaban usando para que cuando llegara Nehemías al lugar hubiera un grupo de hombres para matarlo. Para Nehemías, esta obra era la prioridad de su vida. Por la situación de destrucción de la ciudad es que él había experimentado un dolor tan grande cuando estaba en Babilonia. No tenía tiempo para ocuparse de otras cosas, por importantes que ellas parecieran ser. Él tenía puestos sus ojos y su voluntad en las labores de reconstrucción de los muros, y no había nada que pudiera sacarlo de su compromiso con el Señor. Esta actitud de Nehemías nos lleva a pensar que no hay razones ni motivos para que un creyente falte a su compromiso con el Señor y la obra a la cual ha sido llamado por Él. Leemos en Lucas capítulo 12, versículos 42 y 43. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El compromiso con el Señor requiere trabajo y sacrificio, también de renunciar a muchas cosas que pueden desviar nuestra mente y corazón de la labor encomendada por el Señor a cada uno de sus hijos. La Iglesia necesita ser fiel a su compromiso con el Señor. Nehemías así lo entendió, y por eso dejó de lado el ir a escuchar propuestas que no estaban en la línea de obediencia a Dios. Y el compromiso requería para este hombre de fe, trabajo y sacrificio. En el versículo 6, capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Y a continuación, Nehemías clamó al Señor en oración breve, pero llena de fe y decisión: esfuerza pues mis manos, oh Dios. Trabajo y sacrificio
son necesarios para que podamos experimentar un verdadero y real crecimiento de la preciosa obra del Señor. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y cooperar en la economía de la Iglesia hará crecer la obra. Nada llega sin esfuerzo, hermanos. Nada llega sin dedicación. El estudiante, el empleado, el deportista son ejemplos de esto que estamos viendo. ¿Se esfuerzan o fracasan? Pensemos en la Iglesia como un testimonio para el mundo. La parte física la tenemos. Una propiedad, un templo, una congregación, los principios cristianos, la doctrina de las Escrituras, pero la parte espiritual, ¿cómo está? Nuestra vida cristiana produce el testimonio. El testimonio produce los frutos producen el crecimiento. Necesitamos, hermanos, comprometernos para trabajar y crecer en conjunto. Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, que son los personajes que aparecen repetidamente en este libro, y los sacerdotes no podían hacer las cosas solos. El pastor, los presbíteros y los diáconos no pueden hacer las cosas solos sin el apoyo del pueblo, es decir, sin el apoyo de la congregación, parte de la cual eres tú, hermano y hermana. Todos tenemos que hacer nuestra parte para el crecimiento de la obra que es la Iglesia, Palabra y Vida. ¿Cuál va a ser tu aporte y trabajo en esta preciosa obra que es la edificación, no de los muros, sino de la Iglesia del Señor en la tierra? Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias te damos por este ejemplo tan claro, tan preciso, tan interesante, porque es como una historia bonita que nosotros leemos en Nehemías, pero que encierra la gran verdad del trabajo, del sacrificio, de la dedicación de un pueblo que te servía a ti, de un pueblo que quería honrar tu nombre, de hombres que se dedicaron al servicio tuyo y llevaron a este pueblo por los caminos que tú querías. Señor, lo mismo te pedimos para nuestra querida Iglesia, Palabra y Vida. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Danos, Señor, las fuerzas que necesitamos para vencer en nuestro diario vivir. Y ayúdanos, Señor, para andar rectamente en los caminos tuyos. Y ayúdanos, Señor, para edificar esta obra preciosa que tú nos has entregado para realizar. Que la gracia tuya sea sobre todos nosotros. Que tú bendigas a cada uno de los hermanos que hemos estado participando de este culto y de este mensaje. Y que tú, Señor, seas con nosotros cada día. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.